Bueno, Arratsaldeon, Manfred. Arratsaldeon, Josean. Bueno, Manfred Nolte es un exdirectivo de una entidad financiera, ¿no? Vamos a dejarlo así. Y desde hace ya algunos años se dedica en exclusiva al mundo académico. Es concretamente en la Deusto Business School, donde tiene diferentes funciones, aparte de las académicas, pero bueno, eso casi mejor que lo mire cada uno en su LinkedIn o en Internet, porque si no estaremos aquí un buen rato. Lo más interesante de Manfred es que pues, escribe unas columnas que además publica en Twitter. Es un usuario de Twitter bastante activo, de temas macroeconómicos y que son realmente interesantes. Entonces, yo quería hablar contigo para que trates de concentrar en una entrevista cortita muchas de las cosas que nos vas contando en tus columnas y en tus tweets. Lo primero de todo, un diagnóstico, Manfred. ¿Qué nos está pasando? Y desde el punto de vista macroeconómico, porque sé que hay muchos temas también micro, pero macroeconómicamente, ¿qué nos está pasando? Bueno, lo que yo creo que más o menos todos sabemos, y a lo que sabemos puede haber juicios de valor o mentalidades y aproximaciones, ¿no? Estamos en el medio de un tsunami exógeno, absolutamente exógeno. La trayectoria de la economía no es que fuera muy boyante, pero todavía tenía fuel para haber podido pues, seguir creciendo pues, un par de años aproximadamente y con tipos de crecimiento pues probablemente un poquito más altos que los de la Unión Europea, que es el marco nuestro de referencia donde nos insertamos, pero este choque exógeno pues nos ha cogido con nuestra idiosincrasia, este es el punto que quizás voy a subrayar, y por lo tanto pues ha revelado, lo ha acusado el mundo entero, pero ha revelado más particularmente pues las debilidades y las carencias que tiene la economía española, ¿verdad? Como que estamos sujetos a un vendaval, a un problema monstruoso, económico, mundial, pero resulta que nosotros hemos descubierto pues, que nuestra medicina, que nuestro sistema de salud no era, como decíamos, el mejor del mundo, que no somos los más listos, que en definitiva no jugamos en la Champions económica como muchas veces tenemos la convicción de creer que estamos en ella. Ni siquiera creo yo que estemos a nivel de Europa League, ¿verdad? Entonces, pues esas carencias estructurales que han estado conviviendo de siempre y que a mí particularmente pues siempre me han hecho convivir, siempre dentro de tolerancias, como es lógico, con un cierto pesimismo al contemplar la economía española, pues se han evidenciado y como consecuencia de eso pues tenemos una resultante que efectivamente en una pandemia general pues somos desde el punto de vista sanitario pues los que peor lo hemos hecho en términos de siniestralidad relativa, ¿verdad? Y en términos económicos pues somos los más azotados por la crisis, ¿no? Y eso tiene sus razones, lógicamente. Como que estamos metidos en algo que no era lógico, que no nos lo merecíamos como gran tendencia, pero cuando ha llegado pues ha puesto en evidencia pues nuestras graves carencias estructurales, ¿no? Esa es la primera impresión. La generación del 98, que tú conoces y habrás leído, pues siempre llevaba esa bandera, ¿no? de un pesimismo contenido, ¿no? Ese pesimismo que Tomás de Aquino define como pessimismus, fácil de traducir el latín, pessimismus vialis, que decía, pero optimismus finalis. O sea que es un pesimismo que te hace ver esas debilidades, estos puntos flacos que tienes, pero no para regodearte en la melancolía, sino justamente para tratar de denunciar o de exhibir
que es necesario enmendar esos puntos débiles para poder en el futuro pues estar y competir en un mundo que se esfuerza y que, aunque nosotros creíamos que no, pues lo han hecho relativamente mejor, ¿no? A nivel europeo, a nivel de economías occidentales. Ese sería una primera pincelada del sentimiento que tengo, que podemos detallar lo que gustes. Sí, sí, sí. Es interesante, Manfred, que nos has contado ahora mismo un montón de cosas malas, aunque todavía no me has concretado mucho. Carencias estructurales. A ver qué me puedes contar en un minuto. Pues mira, la primera es una carencia de talante. Espero que entiendas con la madurez política, estoy convencido que vas a entender lo que te voy a decir cuando te digo que donde vivo, en Euskadi, esto es especial, esto es distinto. Esto es Europa y esto es más que Europa. Yo siempre hablo sin que haya ahí ninguna imagen subliminar política, ¿eh? Sí, sí, sí. Solamente económica. Me consta. Entonces, como esto es diferente, claro, donde yo vivo, lo que voy a comentarte queda en parte atenuado, queda en gran parte atenuado, ¿no? Porque tienes paros del 18, paros del 9, en fin, industria del 24, industria del 18, ¿no? Empiezas a ver los andamiajes y las columnas, pero esto es un poco diferente porque esto es Europa y es más que Europa, ligeramente, o sea, está por encima del medio. Pero hecha esa salvedad, cuando hablo de España y cuando hablo de la economía española en su conjunto, a lo primero a lo que tengo que recurrir, en fin, yo creo que es opinable, pero es mi sentimiento y así lo planteo, el demoledor vicio nacional que se esconde detrás de un talante que repite, a la segunda o tercera contrariedad, repite el latiguillo. Bueno, da igual. Es decir, en el proceso del trabajo, de la construcción, de la llevanza de la vida diaria y económica, aquí las cosas dan más igual que en Holanda, que en Alemania, que en Francia, que en Noruega, que en Suecia, y tal, dan más igual. Y como dan más igual, los EPIs llegan más tarde y las vacunas llegan más tarde. Ese es el primer vicio nacional endémico extraordinario. Casi la segunda pincelada es equivalente a esta, aunque es un poco más técnica, ¿no? Y es que España tiene un déficit cultural de tecnológico, cultural de idiomas, cultural de estudios, cultural en sentido amplio de la palabra, porque de fútbol sabemos muchísimo, en general del deporte sabemos muchísimo, tenemos gran error, pero tenemos un déficit cultural tan grande en relación con las potencias. Siempre voy a referirme ahora a las economías centrales y básicamente a la Unión Europea. Tenemos un crecimiento de la productividad muy bajo, o sea, muy distante del crecimiento de la productividad. Ahora vamos a coger la serie de los últimos 20 años. Nosotros hemos estado años creciendo a tasas de cero, perdimiento de la productividad total de los factores, la productividad del trabajo muy parecidamente también. Entonces hemos estado creciendo prácticamente a tasas cero o tasas 0,1, 0,2, tal. Algo se creció, hay que explicarlo, cuando con la gran crisis al ir al paro un 25% de la población activa, lógicamente pues la productividad dividida entre producto entre empleados subió, pero un parámetro detestable y accidental, ¿no? Tenemos muy poca productividad. Es igual, los ejemplos los tenemos a todos los niveles. El taxista de Gotemburgo pues, habla inglés y nuestro taxista de Bilbao no habla inglés. No habla inglés. Cuando digo hablo es algo más de yes and no, tal, por citar. Y esto pues, se extiende de forma general. Entonces, esa productividad que obedece a una serie de elementos que todos conocemos, pero que para mí el más importante es el poco
es el escaso. Vamos, estamos en una curva de Gauss. Siempre la moda, el fenómeno, tenemos unas desviaciones típicas con una moda baja, pero con unas desviaciones típicas muy notorias. Es decir, hay gente buenísima, pero estoy hablando de las medias de la distribución. Entonces, cuando yo estoy con los alumnos, les digo, oye, eso de ir a San Mamés, pero hay que dedicarle por lo mismo las mismas horas, a estudiar que al mundo lúdico, a estudiar off the record, o sea, al margen de esto. Todavía di un cursillo siempre con la gorra de Deusto Business School, que nos desplazamos, tenemos elementos de colaboración en este caso con el Ayuntamiento de Guecho, con el Aula de Cultura, y allí no hay quien aparque. No sé si conoces la zona de Guecho, entonces había que ir en metro. No soy muy usuario del metro. Yo soy de Guecho, ¿eh? Bueno, estupendo. Pues no sé si sabes dónde queda el aula de cultura, el de Guecho, no el de Romo, que es un edificio enorme, sino el de bueno. Sí, hay varias, sí, en Algorta. En Algorta, efectivamente. Allí no hay quien aparque. Como no hay quien aparque, yo que no soy usuario del metro, porque vivo en el centro de Bilbao, pues tuve la oportunidad durante 2 meses largos de ir todas las semanas en metro. Claro, tú entras en el metro y está absolutamente todo el mundo está con el móvil, tac, 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 ¿no? Y entonces yo de reojillo miraba a ver qué es. Bueno, un porcentaje muy significativo en la gente joven estaban matando marcianitos. Luego había a continuación un porcentaje, bueno, es una muestra muy reducida y anecdótica, pero yo creo que es extrapolable, ¿no? Otros veían las noticias, estaba viendo una cosa y alguna gente llama. Pero yo no creo, o sea, me atrevo a decir, en el metro de Londres, que tú habrás frecuentado, hay muchísima gente que saca su libro, que siempre me ha pasmado cómo se puede, saca su libro con su hoja de referencia y se lee 7 páginas de la novela de turno, ¿no? Que one apple a day, pues al cabo del año son cestos de manzanas, ¿no? Entonces, muy poca gente, creo yo, que estaría pues revisando un curso de idiomas, de inglés, por ejemplo, ¿no? Y claro, cuando les digo a los alumnos también en primeros, oye, muy bien, esto que estáis aquí, esto es el grado y esto es la carrera. Y esto es el título está bien. Pero luego se vive del oficio, luego se vive del oficio. Y os voy a dar, evidentemente, tenéis que ser animales digitales, pero no animales digitales de Instagram, que eso, no, además de los grandes temas digitales que hay en este momento en el mundo lanzados, y tenéis que ser también, bueno, para empezar, os lo digo, el que no salga proficiency ya es poco, lo ideal sería que salierais todos bilingües. No vais a jugar en la liga, en la buena no vais a jugar, ¿verdad? Y se me quedan, me miran pasmados, y cuando lo retomo en cuarto, es una minoría la que ha tenido, yo diría, la visión, ¿no? La visión de haber tomado esas palabras en serio y de haber acudido y de haber ido poco a poco de año a sacar un proficiency. Porque por lo menos para salvarse de la quema, yo les decía, tenéis que ser capaces como mínimo de presidir reuniones en inglés, sean internacionales, que son mucho más fáciles que no una reunión de escoceses en Edimburgo, ¿no? Pero aunque sea internacionales, ¿no? Y ir a una conferencia y enterarte del 99,9%, o sea, no enterarte solamente del 70%, porque a lo mejor... Bueno, estas pistas que van rebobino, o sea, primero a ese talante, ese cierto talante encantador, donde la gente es cordialísima, normalmente, tal, va muy acompañado de ese, bueno, oye, da igual, o sea, da igual. Y a mí, francamente, es una textura espiritual que me hiere profundamente, porque nada da igual. Y el gran José Ortega y Gasset, que tiene un opúsculo que se llama Sobre la Universidad, pequeño, de 100 y pico páginas, dice magistralmente aquella frase de que estar en forma es que no te dé lo mismo una cosa que otra. Es un librito que yo cito mucho en la primera lección cuando hablo de los fundamentos de la economía y del coste de oportunidad,
que es la frase por excelencia, la frase más metafísica y más trascendente de la ciencia económica, el coste de cuando haces una cosa, los millones de cosas que tienes que dejar de dar. Y en ese contexto del coste de oportunidad y la optimización de tu conducta, pues está el tratar de optimizar y el tratar de que elijas, de que selecciones entre múltiples cosas la mejor para ti, la más eficiente, pero siempre con un criterio de eficiencia y con un criterio de optimización. Da igual, es tremendo, ¿no? Y la productividad, que no es más que su réplica estadística y documentada, pues va de la mano. Luego hay muchas otras estructuras que, si quieres, comentamos, pero esas dos, desde el punto de vista filosófico, a mí me parecen tremendas. Yo, que paso como jubilado, que ejerzo, pues paso temporadas de verano largas, ¿eh? O sea, estoy en la universidad, pero me tomo mis bulas. Ya sabes que en la Basílica de Begoña, que tú conoces, hay un letrero que todavía se conserva, y dice: aquí se dan indulgencias en las condiciones acostumbradas. Que es un reducto simpático y romántico y tal. Entonces yo compro algunas indulgencias y estoy allí el verano, estoy 4 meses, ¿no? Y convivo. Marbella es un centro internacional, ¿no? Muchas veces te sientes desplazado, ¿no? Pero hay mucho noruego, mucho nórdico, mucho danés, mucho inglés y todavía, aunque la gente que va a Marbella, que es de nacionalidad española, pues normalmente es de un estrato medio alto, económico, desde luego, culturalmente normalmente también es gente con... Pero el gap que se ve, el gap es tremendo, ¿no? Hay muy poquita integración, los grupos de extranjeros van por su lado, el español va al suyo, aunque no tengas problemas de idiomas, porque es un mundo, es otro mundo, ¿no? Las comunidades de propietarios, la forma de actuar, ¿no? No sé, tampoco hay que caer en el papanatismo de que todo lo extranjero es mejor, ¿no? No, ciertamente no, ni tampoco hay que caer en la melancolía ni en el negativismo de decir que aquí no tenemos nada bueno, tenemos cosas extraordinariamente buenas, ¿no? Pero a mí me parece que es el fijarse en ese talante que habría que descartar, y tener ese sentido del perfeccionamiento, que no da igual una cosa que otra, y que hay que nutrir, hay que alimentar los incrementos posibles de productividad, que evidentemente nacen de todo lo que huele a conocimiento, ¿no? Cultura, know-how, conocimiento, idiomas, todo eso, pegar ese salto cuántico, pues para alcanzar esa mayoría de edad. Como te cae esta pandemia en una economía en la que hay una parte proporcional de más da igual, pues hemos sufrido más completamente en lo pandémico, en lo sanitario, y yo creo que ahora, aunque se está reaccionando muy bien, yo no tengo reproches a la política anticíclica de volcar ayudas y de volcar créditos, me parece que se está haciendo correctamente, pero claro, está ya actuando sobre una maquinaria que chirría, saca chispas y en algunos sitios pues se gripa y tal, ¿no? Siempre dentro de un orden, evidentemente. Esto no es África, ni son los países subdesarrollados, es la potencia industrial 14, 15, pero lo dice, vuelvo a lo de la generación del 98, tiene que ser un pesimismo que incite al optimismo final. O sea, el ver las carencias para poner los medios y estimularnos a poder aspirar a tener pues unos niveles y una voz y una presencia económica, estoy hablando ahora en Europa y en el mundo, que en este momento no tenemos, ¿no? Hay otros fallos, hay otros aspectos estructurales deficitarios. Manfred, has dicho que estamos en medio de un tsunami, ¿no? Los tsunamis se les ve venir, ¿no? Están ahí en el mar, ves la ola grande, hasta que ya finalmente te inundan. Todavía no estamos inundados, ¿no?
A lo mejor cuando rebobines esto, ¿para qué le estaré haciendo yo una entrevista a un hombre que es pesimista? Es que yo creo que todavía no ha llegado lo peor. Es que yo, claro, yo creo que todavía, vamos a ver, yo me he cansado ya. Yo utilizo Twitter porque pongo en orden mis ideas. Otros tendrán otra motivación. Y luego la repaso. Como en un blog. Tengo un blog y yo pongo mi artículo largo del artículo de todos los lunes, que es más cortito, porque tiene incluso pies de páginas, tiene cita y tal. Son mis mini archivos, ¿no? Pero he dejado de publicar las cifras de mortandad y de contagio del coronavirus mundiales, porque no me ponían ni un like. Es decir, no interesa a nadie lo que esté pasando, pero ¿cómo que no interesa a nadie? Pero si esto es como el firmamento, que se está expandiendo a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, en todo el mundo, si cada día está creciendo más. Claro, si tú te confinas y cierras las fronteras, pero estamos abriendo las fronteras, por lo tanto, yo tengo un cierto pesimismo, creo que todavía no ha llegado a lo peor. En cuanto, vamos a suponer que efectivamente estos países que ahora ha vetado la Unión Europea, Brasil, Estados Unidos, Rusia, tal, bueno, no viene, aquí hay una cierta contención. Los trazadores, que los trazadores es el segmento primario de la educación, que están desbordados. Cuando hablas con ellos, te dicen, pues yo estoy a cargo de un colectivo de 5.000 enfermos, o sea, si salgo con el cedazo de pescar, pues al que pille va a ser casi accidentalmente, ¿no? Porque me desborda. Hay otros trazadores también. Pero suponiendo eso, se está haciendo el tema relativamente bien y probablemente haya un rebrote. En Estados Unidos dicen que el rebrote va a ser en nube, o en el Reino Unido sobre todo. Yo no lo veo. Hoy han salido las primeras cifras de paro. Bueno, estamos cortando la sangría. Está claro que estamos... Pero yo creo que tenemos una segunda parte del año en la que si no hay unos reveses radicales, fortísimos, pues vamos a ir mejorando. Pero aunque vayamos a ir mejorando, yo creo que vamos a ver colas del hambre. Yo creo que vamos a ver colas del hambre porque el paro estábamos en el 14%. Ya de paso te digo otra carencia estructural de nuestra economía, donde en España en los últimos 30 años de promedio nunca hemos bajado del 15% de paro. Eso tiene que ver con el talante, ¿no? Eso tiene que ver con el talante en lo que tú dices y en todas las cosas que voy a decir yo, que es mentira ese porcentaje, porque hay una economía sumergida también de aplicación de servicios extraordinaria, ¿no? O sea, no solamente está la economía sumergida fiscal. Pero bueno, quiero decir que con el 15%, 14, 13,9 en la última estadística, que estábamos mal, pero es que ahora no vamos a ir al 20. Hoy hemos parado la sangría con los datos de junio, pero yo creo que va a ser muy difícil. Hay que ver ahora cómo se reordena todos los circuitos de suministro de bienes, qué reacción hay de componentes, cómo se reacciona a eso, los clientes que se han perdido, la educación en el próximo ejercicio. Antes, off the record, estaba haciendo algún comentario, no va a poder tener la eficiencia en los cursos que hacemos nosotros. No creo yo que sea un secreto y lo digo en positivo, ¿no? Los cursos que hacemos en Executive, pues en el momento que ha entrado el tema de remotos, las empresas los han parado. Porque, claro, hay un componente de compañerismo, de intercambiar experiencias, ese calor de ejecutivo tal cual. Claro, entonces, esto, a nada que quede todavía una cola de la enfermedad y de la incertidumbre y del miedo, pues el terreno educativo, el terreno universitario, también en el preuniversitario, pero va a sufrir muchísimo. Por lo tanto, no se va a poder, prácticamente no se va a poder, o muy difícil se va a poder mantener los estándares que se han mantenido el año pasado, ¿no? Porque este ha sido un curso de trámite. Yo creo que nos espera
nos espera todavía un segundo semestre muy duro. Si llega, que es un milagro, que hay que pensar que llegará, no solamente el remdesivir, que yo voy a hablar del remdesivir, y a algunos les hace algo, es un fármaco que se está utilizando desde hace años, pero bueno, el bálsamo de fiebre es el que cura todo. Cuando llegue, claro, si llega eso y encima la vacuna, bueno, también lo de la vacuna, Dios me perdone, pero ¿qué es la vacuna? Vamos a ver, la vacuna es una vacuna equivalente a la vacuna de la gripe. ¿La vacuna de la gripe qué es? La vacuna de la gripe es una cosa que se da a una masa poblacional importante, que a un 60% les ayuda, a un 30% no les hace nada y al 2% encima los descacharra. O sea que tampoco la vacuna, yo le pongo más peso al fármaco. ¿No? Usted enferma y tal. Luego es verdad que en lo médico no quiero salirme del hilo. Hoy los médicos te dicen, oye, hoy ya si te pones enfermo ya no te mueres, te mueres en febrero, marzo. Hoy normalmente es mucho más difícil porque han aprendido la tira. Pero en lo económico, que es lo que estamos hablando, yo creo que a nivel mundial todavía la incidencia de esa pandemia exterior, por eso he hecho una hipótesis heroica, digo, suponiendo que podamos preservar nuestras fronteras de posteriores contagios, pues iremos a mejor. Pero si no preservamos, importaciones de enfermos que puedan desatar pues nuevos desastres, pues no lo sé, puede ser regular. Hay que pensar que no y hay que desear que no, ¿no? En cualquier caso, fíjate, cualquiera, me da lo mismo que sea el Banco de España, que sea el Fondo Monetario Internacional. Ayer sacó hace unos días, pero yo lo leí ayer, el informe de primavera de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y los datos son exactamente los mismos. Es decir, aquí el PIB es igual. Pues no es igual, Dios me perdone que he utilizado, pero quiero decir entre el 10 y el 13. Entre el 10 y el 13, es que el 10 y el 13 es que el 10 y el 13 estamos hablando de 120.000 millones de euros. 120.000 millones de euros. ¿No? De todas formas, Manfred, tú has hablado de tasas del 20% de desempleo. Eso lo hemos visto. Tú lo has visto Sí, hombre, yo lo he visto en los años muchísimos 80 y años. más, ¿no? Sí. Lo que pasa que efectivamente, eso es una estructura sociodemográfica muy especial. Digo sociodemográfica porque el concepto de la familia, el paraguas, el búnker que ofrece el concepto de la familia española también es muy diferente al de las nórdicas, ¿no? En Alemania, los ejemplos que yo he visto, el chico a los 17 años de la misma familia, pues ya se le pasa al piso de abajo, se le invita a que se busque la vida. Y luego, muy amablemente a la noche, de vez en cuando se le invita a ver si quiere venir a ver la televisión. Eso supongo que lo practicaría tu padre, ¿no? Cuando erais más Bueno, joven. entonces no había televisión, o sea que... Pero bueno, no, el concepto de la familia española es completamente diferente y por lo tanto ese mismo paro es un paro que se diluye muchísimo más. Bueno, luego la economía sumergida, sobre todo en el agro y en muchísimas, en el mundo de negocio autónomo, etcétera. Ha habido siempre un paro disfrazado que no es tal. Pero es cierto que eso en cuanto a estadística, sí es estructural. Eso en cualquier sitio aparece que, pues no sé, te voy a decir aproximadamente, pero en los últimos 25 años, quitando la víspera, la mismísima víspera del estallido de la burbuja inmobiliaria española, que coincidió con Wall Street en el 2008, que bajó el paro, no llegó al 7%. Pero bueno, porque estábamos en la década dorada, que habíamos entrado en el euro y todo el mundo incomprensiblemente se creyó que por formar parte del club del euro, España, Grecia e Italia eran de los mismos quilates que Alemania o Francia o países centrales de mayor categoría. Cuando se descubrió que no, pues nuestra prima de riesgo se fue por donde se fue
y la comunidad internacional nos cerró el grifo del crédito y España estuvo al punto de la quiebra en 2011-2012, como todos sabemos. Quitando ese pequeño tramo que estuvimos en el 7-8, que bajó prácticamente lo que es la década dorada, de la entrada en el euro 2000-2001 hasta el 2008, siempre está 18-20% de paro. Esa es una seña nuestra, que bueno, tiene que ver también mucho con los planes. Ahora estamos con una renta mínima, una renta de ingreso mínimo, pero bueno, ha habido siempre en Andalucía, en Extremadura, ha habido también el amplio concepto de la subvención, con el que hemos convivido, pero que no rebajaba las cifras del paro, ¿no? Que ese es un elemento que, lógicamente, en un esquema de estos de subvenciones de rentas mínimas hay que vigilar mucho, ¿no? Es fantástico, pero hay que vigilarlo para que no entorpezca el mercado de trabajo, para que no lo degenere, ¿no? Ajá. Has hablado del 2008, bueno, fue más tarde, 2010, cuando la prima de riesgo estuvo a punto de poner al país en quiebra. Ahora mismo también has mencionado que se están aplicando políticas anticíclicas que también evidentemente suponen más gasto con una recaudación a la baja, con un PIB también a la baja. Eso no tiene buena pinta. No tiene buena pinta. Lo que pasa es que en este momento, antes de ayer salió una noticia interesante que decía que el Tesoro Público había hecho ya, al 30 de junio, había emitido ya casi el 70% de la emisión que tenía que tener de todo el año. O sea, teóricamente tenía que haber hecho el 50%, porque estábamos en junio, y el 70%. Y yo aplaudí la noticia. La aplaudí. ¿Por qué? Porque precisamente una de las vulnerabilidades que tenemos, que es la vulnerabilidad también estructural de un endeudamiento extraordinario, el endeudamiento de por sí, mientras esté el Banco Central Europeo manu militari, laminando los tipos naturales de interés e introduciendo artificialmente una política de tipos de interés cero, y por un mecanismo que es muy fácil, interviniendo en el mercado secundario, está consiguiendo que los tipos sean muy bajos, y por lo tanto, pues el gobernante de turno dice, pero bueno, vamos a ver, en este momento España se endeuda a 10 años al 0,5%. Y resulta que hasta 5 años tiene tipos de interés negativos. O sea, que tú quieres comprar un bono a 5 años o una letra a 2 años, tienes que pagarle al Tesoro. Eso era y sigue siendo insostenible. La noticia del 60% la aplaudo porque rompe esa imposibilidad. Es decir, los mercados internacionales están pensando, digo, bueno, este está viviendo por encima de sus... Por cierto, ¿qué son los mercados internacionales? Las grandes gestoras de inversión del mundo. Las 50, 100. Luego, muy en la cola, la gestora del Banco de Santander, la gestora de Kutxabank, pero eso ya son los enanitos que acompañan a la gran boda. Los grandes gestores, llega un momento en que dicen, pero bueno, pero si esto es insostenible, y te cierran el grifo. Paradójicamente, no están cerrando el grifo porque se han dado cuenta que el Banco Central Europeo no solamente está laminando los tipos de interés, sino que está devorando la deuda que está saliendo. Aunque está prohibido por los estatutos de la Unión Europea que el Banco Central Europeo compre directamente, financie directamente, cosa que está haciendo ahora Inglaterra con un éxito clamoroso, comprando directamente. Pero casi es lo mismo, porque en este momento se está emitiendo y en el mercado secundario a los 15 días, en cuanto hay un pico y tal, coge el Banco Central Europeo, que tiene en este momento la misma cifra de balance que la Federal Reserve, lo compra
Entonces los inversores institucionales dicen, bueno, vamos a ver qué hay por ahí. Y esto puede peligrar, pero mientras el Banco Central Europeo lo compre, pues voy a comprar yo también, porque el castillo de naipes no se viene abajo, ¿no? En el 2012 el Banco Central Europeo todavía no había proferido aquella legendaria, famosísima frase del amigo Mario Draghi, de que haremos lo que haya que hacer, ¿no? Hizo aquello que haya que hacer y además empezó con la amenaza de la compra en el mercado secundario, que luego ya se llevó a efecto al cabo de un año. Aquello efectivamente, pero es que en una tarde fatídica del veintitantos de junio, cuando el director general del Tesoro reunió a los bancos españoles, como era habitual, para decirles, bueno chicos, la semana que viene nos vencen 6.000 millones de lo que tenemos de otros años, que hay que renovar, y además queremos 2.000 más, y queremos 10 años tanto, tal, y aquel pool de bancos que estaba en la sede del Tesoro le dijo, no, o sea, ni 8.000, ni 1.000, ni 100. No tienes ni un céntimo, porque ya nos han avisado, pues ellos impulsan con esos grandes gestores a ver cuánto querían de riesgo España, y ya se les había calentado el agua del motor, ella estaba a 120 y dijeron, no, riesgo España ya cero. Es decir, en ese preciso instante que la comunidad internacional no quiere hacer la compra de los bonos españoles, estamos en Argentina, estamos en Grecia de Siripas, y el amigo Luis de Guindos pues tuvo que coger un avión, ir a Bruselas y pedir un rescate de 100.000 millones. Con el rescate y la famosa frase de Draghi después, ¿qué pasaba? España estaba implorando y sigue implorando que los grandes paquetes de ayuda europea vengan porque piensa, y piensa bien, que podemos incurrir en el mismo riesgo en unos meses cuando nuestra deuda vaya aumentando, ¿verdad? Y como consumidores vamos a ir a un déficit, pues se ha comentado también, de aproximadamente el 10%, déficit fiscal del 10%. Del 2020. 107.000 millones. Entonces, cuando piense la comunidad internacional que ya no le interesa ese tema, claro, si se aprueba ese gran paquete de 750.000 millones, de los cuales una partida la verdad es un mix muy complejo, que aparte que tiene gente en contra muy notoria, los llamados halcones de Alemania, la gente Holanda, Austria, como sabéis. Entonces, si llega a esos fondos, pues llega justo en el momento oportuno para que esa capacidad fiscal que tiene España pues aguante y el país pueda proseguir y retome las sendas de una nueva disciplina que tendrá que haber. Tiene una frase muy bonita, Cristalina Georgieva, que es una búlgara que está al frente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y dice, yo la he repetido 40 veces, pero dice, oye, ahora gastar dinero, o sea, política, ahora el más liberal del mundo está de acuerdo en que el único economista que tiene voz y voto en estos momentos es John Maynard Keynes. Gasto público, subvenciones a fondo. Pero dice la directora del Fondo Monetario, pero no perdáis ni una sola de las facturas y de los recibos, porque en febrero hay que sacar la caja con las facturas y los recibos y hay que empezar a mirarse y decir, oye, a ver cómo pagamos ahora esto. Porque en este momento, ayer mismo estuvo con el Colegio de Economistas Nacional el presidente del Banco de España, el gobernador del Banco de España, y alentó, dijo, bueno, hay que subir impuestos, pero hay que leer el texto, claro que ha dicho, dice, hay que subir impuestos, coma, pero no ahora, coma. Es que claro, si solo lees los titulares de la prensa no te enteras, ¿no? Que es otro de los elementos también del mundo que estamos viviendo en este momento, donde el periódico de ayer es viejo, es viejísimo, ya no vale para nada. Bueno, entonces quiere decir que efectivamente Hernández de Cos dice, habrá que pensar, pero no ahora.
Claro, hay que ir preparando un plan para cuando sacamos la caja de los zapatos con todas las facturas y todos los tickets. Rebobino, es decir, aquello que fue crítico y que nos puso al borde del precipicio en el 2012, pues sabiamente nuestros gobernantes y sus asesores han pensado que podía repetirse. No se está repitiendo todavía, a pesar de que estamos yendo a unas tasas de endeudamiento importantes. Porque en parte yo creo que también esa esperanza que tenemos de que por primera vez en la historia haya una inundación de fondos, de dinero a fondo perdido, pueda paliar y pueda compensar, justificado en que esta no es una crisis cíclica, sino que es una crisis, como hemos empezado el comentario, no deseada, indeseada, por lo tanto exógena, ¿no? Bueno, no sé si me enredo mucho. Hoy ha dicho Sánchez que no va a tocar las pensiones ni los sueldos de los funcionarios públicos. ¿Tú le crees? Yo creo que ahora de momento no se le ocurrirá, de momento. Pero vamos a poner, él ha dicho, vamos a ponerle 2 años. ¿Tú crees que en 2 años no las va a tocar? No, yo en 2 años, lamentablemente, o sea, los impuestos son una fórmula fantástica siempre que no le toquen a uno, ¿no? Como se suele decir. O sea, todo el mundo que está a favor y que sale con pancartas en la calle para que suban los impuestos, pues están absolutamente convencidos que no les va a tocar a ellos, si no nos salen. Lo cual no quiere decir que no sea necesario, y eso nos llevaría a otro elemento también estructural, que es nuestra contextura, nuestra estructura de la presión fiscal en relación a la presión fiscal europea. Pero bueno, es que cada país tiene la presión fiscal que se gana su gobierno. Yo necesito tener una credibilidad, pero no quiero salirme del tema. Es un tema que tiene mucha miga y que hay que matizarlo, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es empezar una planificación, que luego no sea 2 años, no sirve a lo mejor para mucho, pero una planificación donde sí se vea qué vamos a hacer a partir de febrero o marzo. Rebus stantibus asistados, ¿qué vamos a hacer a partir de febrero? Cuando pues, allá ya empecemos a tener otra vez crecimientos positivos. Cuando ya el crecimiento no sea negativo, sino que empiece 0, 0, 1, 0, 2. Y cuando podamos sentarnos a la mesa y para estabilizar y contemplar pues, que estamos con una deuda del 125%, con un déficit del 10%, con un paro del 20%, arrastrando unas pérdidas respecto de, bueno, prácticamente con un PIB del 2010, 2011, y se puede empezar a planificar, se debería empezar, pero tampoco sin asustar, yo tampoco hay, en honor a la verdad, tampoco veo que se esté haciendo mal. Quiero decir, creo que tanto el Estado, el Gobierno central, como las autonomías, porque Urkullu también, ha montado sus planes y sus programas de financiación empresarial muy interesantes y más beligerantes que los del Estado español, como todos los préstamos ICO prácticamente han sido sin intereses. Corre el gobierno de Euskadi con los intereses y tal. Bueno, pues hacer un plan, pero yo veo que incluso, o sea, que están volcando cantidades, pero no tengo yo la sensación que enseguida se percibe de que fuera una cosa manirrota, O sea, que se está en una política demagógica o de tal. Pues, no, yo veo que piensan tal. Oye, ¿cuánto nos hemos gastado este último mes en las subvenciones por paro, complementos de ERTE y tal? 3.800 millones de euros. Bueno, eso al administrado le da una cierta confianza, ¿no? Dice, me parece de maravillas, de perlas, que este año nos hayamos gastado con cargo al presupuesto, o sea, con cargo a los que pagamos los impuestos, 3.800. Era necesario, todo el mundo está de acuerdo. Esto es una guerra y el Estado coge la bandera y defiende al país. Bueno, o sea, no veo yo que no, pero como digo, tiene que ser una planificación, no es momento ahora. John Maynard Keynes, cuando tiene una de las cosas que decía, oiga, si puede usted, si puede,
haga lo que hace Alemania o lo que hace Estados Unidos. Baje el IVA, no lo suba. Cuando el gobernador del Banco de España dice que suba el IVA, dice sí, coma, pero no ahora. Por lo menos, bueno, que suba el del tabaco. Yo como no soy fumador, los fumadores me tirarán piedras. Bueno, que suba a lo mejor alguna cosa intrascendente, ¿no? Pero yo creo que en el plano económico se está esperando, se está haciendo lo que está en nuestra mano ante un enemigo exógeno, inadvertido y gigantesco y además muy camuflado. Y ahora estamos con esta otra gran cosa de Bruselas, del gran plan de reestructuración de 750.000 millones, que se ha añadido a la línea del MEDE, que se ha unido a la línea del Banco Europeo de Inversiones y al SURE, que es para ayudas directas, tal, pero bueno, SURE no han sido 18.000 millones, que con las calamidades que estamos contemplando son una cifra relativa. Pero bueno, lo que sí queremos es, ya hemos hecho nuestros calculillos, a ver si nos caen los cerca de 80.000 millones a fondo perdido. Que por mucho que se acelere la negociación no van a llegar hasta enero. Pues bien, pero y que tengan que ser condicionalidad. Algunos se rasgan las vestiduras y dicen, no queremos una condicionalidad. Y ahí es un elemento muy bonito y yo me parece que tenemos que sumarnos, que esas subvenciones que previsiblemente vengan de Bruselas, la condicionalidad que van a solicitar es que sean para elementos estructurales, es decir, para abordar reformas, para abordar sobre todo inversiones. O sea, no para ver el agujero que ha dejado la renta de garantía de ingresos mínima. Eso usted arrégleselo, es una subvención, problema interno, arréglelo en familia. Sino para ver, por ejemplo, las necesidades que ahora parece que van muy hermanadas de una reforma de la sanidad que se una al tema también del cambio climático y que se acometan unas inversiones pues, a medio plazo importantes. Y por supuesto todo lo que es la revolución digital, la moderna revolución digital. La revolución... Pero eso no va a cambiar el problema del talante y de la productividad que tú decías al principio. No si no cambia el marco educativo y la revolución educativa. Aunque a nivel profesional yo creo que cuando hablamos de todo el mundo de la innovación y de la tecnología y de las inversiones, lógicamente, ni más de más, etcétera, ese es un clúster en el sentido más amplio de la palabra, donde sí hay una concienciación de la relación biunívoca que hay entre nivel de know-how y PIB, ¿no? Digamos, hay millones de estadísticas que lo prueban. Ahí sí hay una sensibilidad. Donde falla es en el trabajo diario, o sea, en la masa general, ¿no? de las personas que están en activo en España, los 20 millones, ahora ya están en 18 millones de población activa, que tiene que dar trabajo y que no son conscientes pues, de que el que no sabe muy bien inglés es de segunda división. Vamos a ver, es una fatalidad, da pena, esto es discriminatorio, no quisiera, Dios me libre, pero la foto es esa, la foto es esa, no hay ese pundonor, no hay ese pundonor. Generaciones nuestras, de los que venimos de, bueno, anteriores al baby boom, el tema del estudio, de tal, del amejoramiento de la casa común, yo creo que ha estado algo más presente, ¿eh? Aunque no ha habido los medios ni ha habido las inversiones que hay en este momento para poderlo acompañar y para poder catapultarlo, ¿eh? Pero eso sería un tema de la función educativa, pues desde el kindergarten, ¿no? Y yo ahí me pierdo un poco, ¿no? O sea, porque hágase, ¿no? Pero este hágase siempre me recuerda a las puertas del ambulatorio que dice, ciérrese la puerta. Siempre está abierta, ciérrese.
hace falta, si yo no lo sé, ¿no? Quizás cuando volvamos a afrontar ahora una tasa de paro tan ingente y vuelva a mentalizarse a la gente, por ejemplo, que en este momento pues tiene que haber una revolución. Permíteme un inciso. Te comentaba también off the record antes que uno de los nichos que tenemos de educación con un crecimiento extraordinario y además tremendamente gratificante es la escuela de formación continua a personas ya mayores. De vez en cuando viene un chavalín, tal, la mujer de no sé qué, tal, pero es personas que quieren tener... Cuando ha llegado el confinamiento, dijimos, adiós, esta gente no sé. No, esta gente sí sabe coger un ordenador. ¿No sabes qué pundonor ha demostrado que se ha podido mantener el programa con personas que ya en su inmensa mayoría están jubiladas, pero que tienen esa ambición y se han montado en la rueda de la docencia digital, en general de la docencia a remoto, y ha reaccionado extraordinariamente. Hay una concienciación, ¿no? La revolución digital todavía, sí, los chavales, pero es que los chavales les ves en clase o sea, y Facebook, Instagram y no sé qué y tal, andan muy bien, pero yo no juraría que son animales digitales de los que necesita el país para la revolución digital que está en curso, ¿no? Como la llaméis, la 4.0, la 5 es... Ahora es la Eso 4. es la 4, ¿no? Es que ahí no se puede no se puede porque es que absolutamente se marca la línea divisoria y pasas automáticamente a estar excluido y a estar en el siguiente capítulo, ¿no? Ya no estás jugando la Champions, ya has perdido, ¿no? Hombre, sigues comiendo y tal, no estás en la Champions. Manfred, has hablado de condicionamientos para acceder a esos fondos de 80.000 euros, que es lo que se quiere, se pretende. Has hablado de condicionamientos de en qué se van a gastar, pero no me has hablado de ningún condicionamiento cuando haya que ya empezar a ver, bueno, y todo esto que tenemos ahora de aquí delante, ¿cómo lo vamos a pagar? ¿Ahí Europa no crees que nos va a exigir, pues como se hizo en el 2010, pues un proceso de reducción del déficit, un proceso de reducción de la deuda, sobre todo el déficit, ¿no? ¿No crees que va a haber condiciones de ese tipo también? No. Claro, claro. Vamos a ver, efectivamente, cuando Luis de Guindos va a pedir el famoso rescate o ayuda, me da lo mismo la palabra, pero cuando nos dan los 100.000 millones que vienen del MEDE, del Mecanismo Europeo de Estabilidad, esos son con condiciones. Los famosos hombres de negro que venían aquí cada mes y vigilaban y tal. Oye, cajas de oro, ya no queremos cajas de oro, o sea, elimine usted las cajas de oro porque eso es un foco de políticos sindicalistas y gente con vocaciones no precisamente altruistas en beneficio del servicio financiero de la cosa que defienden y tal. Bueno, en gran parte tenían razón en eso, ¿no? Totalmente. Digo en gran Sí. parte, no 100%. Oye, como decimos en Bilbao, si yo te contaría en potencial caótico. Eso algún día si lo quieres contar me lo dices, pero entiendo que Eso todavía es pronto. cuando tengamos el honor de recibirte en la Universidad de Deusto, en Petit Comité, te contaremos algunas cosas que no se pueden decir en público. Bueno, pero en aquella ocasión, efectivamente, fueron 32 condiciones, ¿eh? O sea, por este orden, guillotina, horca, fusilamiento, es decir, fueron unas condiciones extraordinariamente importantes. Pensiones, no sé qué, esto, no sé cuánto. Claro. Entonces, esa condicionalidad draconiana que fue aplicada en los 4 rescates prácticamente que tuvo Grecia, y le teníamos al amigo, y como era Yanis Varoufakis, que aparte de ser ministro de Finanzas tenía una moto estupenda y se dedicaba a darse vueltas allí por la capital del Estado, y que al final salió laminado porque efectivamente hizo frente a la Unión Europea no midiendo bien sus fuerzas. Ese tipo de condicionalidad es el que parece, yo creo que la señora Merkel se ha puesto ahora a la cabeza, ese tipo de condicionalidad tan directo, no sé, pienso, pero sin ningún fundamento, pienso que no se va a llegar. Ahora bien, que indirectamente se consiga lo mismo
se consiga lo mismo. Porque si tú dices, bueno, aquí ha gastado usted tanto, bueno, pues ahora esta línea de inversión que ha empezado usted para digitalización o para educación o para hospitales, mejora de hospitales, que sea para esto y esto deme usted cuenta de cómo se va gastando. Y yo no se lo voy a dar al principio, sino que se lo iré dando cada 3 meses en función del éxito del programa, pues yo creo que estaremos un poco entre las dos cosas. Ahora, hace falta que lo que se llaman eso, los 4 austeros, esto es una cosa que tienen que aprobar por unanimidad. Y vamos a ver si estos que se llaman los 4 austeros que encabezan Holanda dan el visto bueno. No sé que sea esto el cuento de la lechera y de esos 70 millones no lleguen nada. Por eso te decía antes que cada porcentaje, cada decilio, tenemos ya casi el 70, del 70 al 80 de las necesidades previstas del año, cuando hablo de las necesidades, están previstas incluso los gastos extraordinarios anticíclicos derivados de la crisis. Hombre, si se llega en un momento pues al 100, pues cabría decir, hombre, ya no somos tan dependientes de esas ayudas, ¿no? Pero ahora todavía somos unos funambulistas financieros y estamos ahí en la cuerda con el palo rezando. Ojalá que... Pues yo creo que algún tipo de condicionamiento, innegablemente, porque será la forma de apaciguar también a los disidentes, pero quizás no de una forma tan genérica como bajen ustedes las pensiones o cosas de este tipo que son, desde el punto de vista social, mucho más delicadas, ¿no? Una última pregunta, Manfred. Sí. Uno de los riesgos que ya se está viendo que puede ser real es la deflación. ¿Cómo lo ves? Pues efectivamente. Vamos, llevamos un mes, hace 4 meses, 0 y 3 meses en negativo. 3 meses en negativo. Pero pasa una cosa, hay que analizar bien el índice. Y como recordarás, la inflación tiene múltiples causas, algunas también estructurales, porque es que las variables estructurales son las que más guerra dan. Pero bueno, básicamente los dos grandes resortes que actúan sobre los precios son la demanda y los costes, ¿no? Y nuestra inflación está muy influida por los costes, y concretamente por los costes energéticos de los que somos tan dependientes, ¿no? Sube el barril a $123 el barril, pues se nos va la inflación al 4, ¿no? Y baja a 36, como además es año con año, no baja menos 2. El subyacente, has visto que la inflación subyacente está ahí en el 1,2, o sea, está aceptable, la que quita la alimentación y los precios de los bienes energéticos. Yo no creo porque este recorte de la demanda ha sido absolutamente artificial. Oiga, quédese usted en casa bajo multa. Pues me quedo en casa, pero esa demanda está ahí, ¿eh? Los gremios están funcionando muy bien. Qué sé yo, todo el mundo, reparaciones de automóviles y tal, que están a tope, o sea, no vayas al... o sea, porque la demanda está ahí. Puede haber ahí un elemento que sería deflacionista, pero bueno, es un tema meramente teórico y conceptual, ¿no? Es en la medida en que la demanda que estaba ahí y se le ha cortado en seco, se le ha frenado en seco, y ahora se le deje funcionar nuevamente, las economías domésticas que se iban a comprar un coche en marzo, se lo iban a comprar y ya tenían ahorrado, y se reúnen en casa y digo, oye, hay que aguantar un año más, ¿no? Y ahora que ha pasado la pandemia, ha pasado lo más gordo, bueno, vamos a comprarlo el coche. Que esa cosa que en el lenguaje económico es tan grave como los leads, lags, los adelantos y los retrasos, ¿no? Si masivamente la percepción que tiene en este momento, es muy difícil eso de valorarlo, las economías domésticas, es que los tiempos que vienen, sí, o sea, la demanda está, pero
los tiempos que vienen no van a ser tan buenos como los anteriores y por lo tanto yo lagueo, hago un lag, retraso. Uno, el frigorífico que iba a poner. Otro, la bañera que iba a poner una piedra de ducha lisa. El otro, el coche. Claro, si es uno, otro, 1000 y 1.000.000, eso tiene un efecto sobre la demanda terrorífico. Eso a nivel doméstico, ¿no? Si la percepción, lo que está pasando en la bolsa, si la percepción, digo, pero sí, los bancos españoles es que no valen nada, no valen, están al 60, 40% del valor en libros, no valen nada. ¿Quiere usted un banco? Lléveselo. Ese efecto psicológico es terrorífico. Hay que pensar que ni lo uno ni lo otro, ¿no? O sea, que la demanda va a ir desarrollándose paulatinamente, ¿eh? Y que tal y como está previsto, y hasta ahora pues todo el mundo dice escenario 1, escenario 2, pero bueno, todo el mundo conviene. Ya nadie cree que en el 20 vamos a recuperar niveles. Perdón, en el 21 vamos a recuperar. Pero no, por lo menos en el 22. Bueno, el tiempo pasa. Yo creo que esa demanda entonces, yo creo que no habrá lugar a un escenario temible de deflación. Pero bueno, es una suposición un poco gratuita también, ¿no? Pero yo no, eso no es lo que me quitaría el sueño, Josian. No es lo que te quitaría el sueño. No, ahora mismo. Pero bueno, puedo equivocar. Muy bien, pues si te das cuenta ha sido de pesimismo a optimismo a lo largo de la entrevista que hemos hecho. Hay que ir de la mano de Tomás de Aquino y decir, bueno, hay que ser pesimismo para enseñar primero las malas cartas y guardarse las buenas para el final, ¿no? Y decir, bueno, pero... O sea, que es toda una táctica. Como el Athletic, que está guardando ahora para los últimos partidos. Bueno. El sprint final, a ver si se... Ya te gustaría a ti. Bueno, ya me gustaría, sí, ya me gustaría. Quedan muchos partidos todavía. Quedan muchos, el Madrid entre ellos. Bueno, bien, pues José. Muchísimas gracias, gracias por a tu tiempo, ti, Manfred. José. Gracias, hombre. Y a ver si se cumplen algunos de los augurios positivos. Los malos mejor que no, ¿verdad? Los malos mejor que no, evidentemente. Los malos mejor que no. No hay que pensar, hombre, que pues toda economía y también la española, esto es un transatlántico, un petrolero, y que lógicamente, aunque haya subido la velocidad de crucero, por naturaleza, lo suyo es que siga navegando, ¿no? Tenía yo un amigo de Agromán, una empresa que tú conocerás, pero que sí. los jóvenes de ahora a lo mejor me decían, dice, hombre, las casas por naturaleza tienden a no caerse. O sea, hay que hacer muchas perrerías para que se caiga una casa. Entonces, están bien hechas y en un sitio sin riesgos, efectivamente no se caen. Entonces, bueno, no hay que... Recuerda las primeras que hacía Jesús Gil, ¿eh? Me la has quitado de la memoria, sí, me la has quitado la palabra aquel suceso infausto. No, hay que confiar, pero bueno, yo creo que viene bien de vez en cuando poner sobre la mesa los trapos sucios, en plan positivo, o sea, simplemente sin enconamientos, de reconocerlos y, bueno, que cada uno pues se sienta o no se sienta identificado y ponga su parte proporcional en la reconstrucción. Tú lo tuyo, que estás haciendo una labor muy bonita y ya sabes que quedas emplazado a la universidad, a una visita tal y como hemos quedado. Muy bien, pues muchas gracias, Manfred. Gracias a ti, hasta pronto.